Las caras de Belmes son un fenómeno considerado por los adeptos a la parapsicología como paranormal y consistió en la aparición de pigmentaciones identificadas como rostros, calaveras y otras partes del cuerpo en el suelo de una casa ubicada en Belmes de la Moraleda, en Jaén, España. Dicho fenómeno comenzó a producirse en 1971. Los conocedores de la parapsicología consideraron este suceso como, sin duda, el fenómeno paranormal más importante del siglo XX. Sin embargo, varios estudiosos del tema lo catalogaron como un fraude. Desde la muerte de María Gómez Cámara, la propietaria de la casa, los rostros han ido haciéndose más borrosos. La primera noticia sobre el fenómeno apareció publicada en un diario local en noviembre de 1971 y fue tratada profusamente por los medios de comunicación de la época. Una vecina de Belmes, María Gómez Cámara, aseguraba que el 23 de agosto de ese mismo año advirtió en el suelo de cemento de su cocina, mientras cocinaba, una gran mancha con forma clara de rostro humano y salió a avisar a sus vecinas. 5 días más tarde, se raspó la supuesta cara y el albañil Sebastián Fuentes León echó yeso sobre la misma. No obstante, siempre según las declaraciones de los protagonistas, la supuesta cara reapareció días más tarde. Era un rostro aparentemente de varón, con los ojos y la boca abiertos y unos largos trazos oscuros a modo de bigotes. En los días siguientes, nuevos rostros que se añadieron al inicial surgieron en el suelo de la cocina y el pasillo de la casa. Aparecían y desaparecían, se desplazaban o se transformaban en otros, en un continuo movimiento que podría haberse repetido en mayor o menor medida hasta hoy. Desde el primer momento, los periódicos adoptaron posturas opuestas. Unos, como el diario Pueblo, defienden la autenticidad del suceso, mientras que otros, como El Ideal, lo catalogan como fraude. A los 6 meses de las apariciones, el periódico El Ideal hacía públicos los resultados de unos análisis, demostrando que las caras habían sido pintadas con nitrato y cloruro de plata. Este método, usado en fotografía y empleado ya en los 40 por activistas antifranquistas, es muy eficaz, ya que los rostros aparecen al tiempo de haber sido pintados. Más tarde, fue realizado otro análisis a las caras por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el cual no se mostraban restos de las sustancias señaladas como componentes de las caras en el primer análisis. Cabe destacar que el CSIC advirtió que desconocía cuál había sido el proceso para recoger las muestras y que éstas fueron entregadas en un sobre de azúcar de cualquier cafetería, algo que hace dudar de la procedencia de las mismas, las cuales han servido para que muchos investigadores afirmen la falsedad de las caras. A partir de 1972, el fenómeno sufrió una bajada, tanto de interés mediático como de turismo, debido a que el diario Pueblo reconoce que las caras de Belmes no son un fenómeno paranormal, como defendía el periódico El Alcázar. Según el periodista Antonio Casado, entonces en el diario Pueblo, que fue a Belmes a cubrir la noticia, indicó que hubo una censura oficiosa por parte de Francisco Franco, que permaneció oculta. Con la creación de la revista Enigmas, el fenómeno volvió a disfrutar de un periodo de auge, debido a que se barajó nuevamente la hipótesis paranormal de lo ocurrido en Belmes. Periodistas como Iker Jiménez escribió sobre este tema para la revista y habló en su programa Cuarto Milenio.
María Gómez Cámara falleció en febrero de 2004. Tras su muerte, Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, investigó si habría más de esas pigmentaciones, que de acuerdo con su interpretación se trataba de teleplastias. Así surgieron las nuevas caras de Belmez. La forma en estas nuevas caras es más vaga y su identificación como rostros humanos queda más supeditada a la interpretación que en los casos anteriores. De hecho, una de las manchas obtenidas por la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y que supuestamente representa a un hombre de perfil, tiene semejanza con un gato de caricatura. Varios diarios acusaron al ayuntamiento de la localidad de haber fabricado las caras en esta nueva casa al no conseguir adquirir, para explotarla turísticamente, la casa original de las caras. Los escépticos sostienen que las nuevas caras fueron fabricadas en un momento muy conveniente y que de hecho fueron descubiertas después de que Francisco Mañez le enseñara a Pedro Amorós cómo realizar manchas en el cemento que parecieran rostros humanos. Mañez, parapsicólogo también, le pretendía enseñar a Amorós su técnica de que las caras eran solo manchas de humedad que la pareidolia hacía reconocer como caras o rostros. A los pocos días, Amorós lanzó la noticia del descubrimiento de las nuevas caras en la casa natal de María Gómez Cámara, obtenidas tras someter al suelo a un tratamiento que el CEIP describe tal y como Mañez describe el suyo. El ayuntamiento de Belmez siempre ha rechazado las explicaciones que niegan el origen paranormal de las caras. Sin embargo, en mayo de 2007, el investigador Francisco Mañez y el redactor del diario El Mundo, Javier Cabanilles, que había salido airoso de una demanda interpuesta por Amorós por acusarle de haber falsificado las nuevas caras, publicaron el polémico libro Las caras de Belmez. En él intentan demostrar que el caso era un fraude desde el primer día, que todos los rostros habían sido pintados por o con la complicidad de la familia de María Gómez Cámara y que los principales investigadores del caso habían manipulado los datos para mantener el misterio. Además, hicieron públicos los principales documentos del caso para probar sus afirmaciones. En este caso, hay dos posicionamientos opuestos muy claros. Por un lado, hay investigadores que aseguran que la aparición es un proceso paranormal y por otro lado, encontramos a otros investigadores que no dudan en clasificar a las caras de Belmez como un fraude total. Existen, además, análisis químicos de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que al amparo de dos investigaciones distintas, la de Juan José Alonso en 1975 y la de Francisco José Vallé y Juan Antonio Martín en 1991, no han podido encontrar el motivo de las pigmentaciones. El reporte de Juan José Alonso fue publicado originalmente en Psicomunicación, la revista de la Sociedad Española de Parapsicología. A Alonso no le preocupó falsear la hipótesis paranormal y llegó a conclusiones ambiguas. No obstante, confirmó la presencia de un compuesto melanocrático. Algunos investigadores sostienen que el origen de las caras está ligado a un antiguo cementerio andalusí del siglo XIII, descubierto en el subsuelo de la cocina de la casa. En excavaciones realizadas hasta una profundidad de 2,8 metros, poco tiempo después de la primera aparición, se encontraron restos de huesos humanos. En declaraciones personales de Miguel, el hijo de la dueña de la casa y habitante de la misma desde el descubrimiento, este afirmaba que él mismo participó en las excavaciones efectuadas bajo el hogar de la cocina, encontrando a casi 3 metros de profundidad algunos restos de huesos humanos, pero no es la cantidad que algunos han afirmado.
Otros aducen que la formación de las caras es un fenómeno ligado a una corriente de agua subterránea que discurre bajo el suelo de la casa, lo cual provoca que la humedad permita fijar las teleplastias de una forma más clara y precisa. El mismo hijo de la dueña ha manifestado en reiteradas ocasiones que dentro de la vivienda no se han producido jamás fenómenos del tipo poltergeist. En 2014, el programa de televisión Cuarto Milenio, dirigido por Iker Jiménez, llevó a cabo un análisis técnico con el fin de descubrir el posible fraude. Se contó con la presencia ante notario de José Javier Gracenea, doctor en Ciencias Químicas y director general de la empresa de ingeniería química Medco, y Luis Alamancos, criminalista forense y director del gabinete pericial INPEVAL y el Instituto Nacional de Criminalística Aplicada. Tras extraer las muestras pertinentes de una de las caras, bajo permiso de los dueños, Gracenea procedió a analizarlas y diagnosticó que las mismas no estaban hechas con pintura, añadiendo que según los conocimientos y las técnicas empleadas en la investigación, no aparece manipulación ni elementos externos. Otros escépticos también difieren de las interpretaciones parapsicológicas. Se ha mencionado el análisis químico realizado por el Instituto de Cerámica y Vidrio sobre muestras de 2 caras de Belmes. En su evaluación del caso para un artículo de la Journal of the Society for Physical Research de julio de 1993, Luis Ruiz Nogues opina que del análisis del Instituto de Cerámica y Vidrio hay que destacar la presencia de 3 cationes que se usan como pigmentos en la fabricación de pinturas: zinc, plomo y cromo. Otra posible explicación sería el uso de productos químicos oxidantes o que sean sensibles a la luz, como el nitrato de plata, que se oscurece con la parte ultravioleta de la luz solar. En torno al fenómeno de las caras pintadas se originó un curioso modelo de turismo de lo paranormal. Actualmente, los oriundos del pueblo ven aún con cierta curiosidad cómo se acercan forasteros y extranjeros con el único propósito de pasear por el pueblo. Aunque la vivienda permanece cerrada desde la muerte de la dueña en 2004, un cartel en la puerta anuncia un horario de apertura los fines de semana para visitas, así como el teléfono de contacto del hijo y la nuera de María Gómez Cámara.